El día de ayer descubrimos que Dios fue misericordioso con el pueblo de Israel y a la segunda generación le dio una segunda oportunidad. Y hoy vamos a descubrir, como es el título de nuestra lección, valor en lugares inesperados. Así que quédese con nosotros porque vamos a aprender muchísimo y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos da estas grandes revelaciones de tu misericordia y tu amor y de cómo tú estás sobrando en los corazones de las personas más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso, permítenos poder ser personas sensibles a la conducción de tu Espíritu. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, cuando vamos a la narración, tal vez no vamos a leer todo el texto, pero ayer que leíamos el primer versículo de Josué, capítulo 2, terminaba ahí diciendo que los espías se hospedaron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Pero esto no pasó desapercibido. El texto nos dice de que el rey de Jericó se dio cuenta, envió espías, pero Rahab había escondido a estos hombres para poder salvarlos de manos del rey de Jericó. Y ahí aparece algo muy interesante y quizás me gustaría destacar esto. En el verso 4 dice así: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Voy a detener ahí por la primera parte de la narración. Cuando leemos esto, definitivamente nos parece que fue una acción que definitivamente salvó la vida de estos dos espías, porque si los hubieran encontrado eso hubiera sido fatal, pero lo hizo usando la mentira. Y luego nos encontramos en el caso de Santiago y de Hebreos que alaban a esta mujer por su fe. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia sobre la fe de esta mujer? Y ¿realmente esta fe está avalando lo que hizo, pastor? Es una pregunta sensible, imagino. Tenemos muchas lecciones que aprender acerca de esta historia de Rahab. Recordemos nosotros que ayer, en la introducción de esta semana, hablábamos que el pueblo de Israel había fallado. Había fallado en la primera generación al enviar espías en este lugar que se llamaba Sitim. Habían fallado cuando Balaán había incitado, a las mujeres cananeas para que se entremezclaran con los israelitas. Y ahora lo que nosotros tenemos aquí, recordemos en la narración que estamos leyendo, ahora hay espías nuevamente. ¿Será que estos espías van a ser fieles? De hecho, a mí me llamó la atención que hoy solo mandó 2. Sí. Ya no eran 12. La vez pasada se enviaron 12, solo 2 permanecieron fieles. Ahora Josué dice, mejor solo voy a mandar 2. Y recordando que tanto él como Caleb habían sido los espías fieles, pero ahora tenemos una mujer que dice que era una mujer ramera. Entonces noten ustedes, tenemos los mismos elementos de la primera generación, espías y mujer. Allá eran mujeres en plural, eran varias mujeres que no hicieron nada bueno para los varones del pueblo de Israel. Y ahora aquí tenemos una mujer que también su estilo de vida no es algo recomendable, no es algo agradable. La pregunta entonces que está en el aire es, ¿el pueblo va a prevalecer o van a fallar como lo hicieron la vez anterior? Interesantemente, aquí comenzamos a ver que los espías cuando entraron a la tierra la primera vez, ellos fueron a buscar algo valioso. Recuerdan ustedes que llevaron de los frutos que habían racimos entre 2 personas, un racimo de uva, imagínense. Qué extraordinario. Y ahora sucede que el tesoro, lo valioso que han encontrado, porque esto nos está introduciendo a lo que va a seguir por lo menos un par de días más, o contando con hoy, lo valioso que ahora encuentran es el testimonio de una mujer que su vida depende
la vida de estos espías ahora depende de ella, Sí. de que ella los proteja, pero que cuando vemos la narración nos damos cuenta que al final ella reconoce que la vida de ella depende de lo que Dios va a hacer, que hay una suerte sobre esa ciudad, sobre esta ciudad de Jericó, y ella reconoce muy bien por lo que Dios ha hecho en el pasado, pero claro, aquí me estoy adelantando un poquito más, solo que quisiera que tomáramos ese elemento en cuenta Claro, claro. de cómo realmente esta mujer, a pesar de su estilo de vida, ella está siendo alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios, que era lo que Dios quería que sucediera con todas estas naciones cananeas. De hecho, Dios les había dado, y precisamente ahora voy a introducir esto para explicar eso de la mentira, porque tenemos que entender, es un tema muy interesante, Sí. pero tenemos que entender el contexto más amplio. Recordemos que Dios le había dado a los cananeos unos 430 años. De hecho, creo que se pasó de esa cantidad. Cuando uno se pone a ver, Dios al final va dando todavía más tiempo, más oportunidad, porque recordemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos iban a salir cumplidos los 430 años, pero ahora ¿cuánto tiempo ha pasado? Ellos pasaron 40 años en el desierto, ahora tenemos mucho más de 430 años y Dios quería que ellos se salvaran. Dios no los quería destruir. De paso, algo que tiene que quedar bien claro, Dios no quería destruir a estas naciones ni los iba a expulsar de la tierra solo por una cuestión étnica. No era una cuestión racial, era una cuestión de pecado. La razón por la que Dios estaba permitiendo que el pueblo de Israel fuera a estas tierras también es porque ellos estaban contaminando la tierra con sus prácticas paganas, idolátricas. Ese era el punto. Así que Rahab pertenece a ese grupo de personas cananeas que están siendo preservados para la destrucción, y entonces en todo ese ambiente en el que ella vive, la mentira era algo practicado, era algo común. Sin embargo, aquí notamos nosotros en esta historia que cuando ella recibió la visita de estos espías y ella reconoce que ellos son israelitas, ella entonces recuerda algo que ha escuchado acerca del Dios de Israel. Y eso hace que ella, ahora cuando le vienen a preguntar, mira, tú estuviste aquí vinieron unas personas, ¿por qué ellos se escondieron allí? Creo que en la providencia de Dios era el lugar que tal vez menos podían levantar una sospecha, porque se suponía que ella recibía personas de diferentes, se suponía. Entonces, ella es muy, muy lista. Ella no dice, no, aquí no ha estado nadie, porque entonces hubiera causado más sospecha. Y sí, mira, aquí vinieron unas personas, pero ya se fueron, Y sin embargo, ella los había escondido. Usted incluso mencionó, en el Nuevo Testamento se menciona el nombre de Rahab se menciona varias veces. Incluso aparece en la genealogía de Jesús. Pero hablando de Santiago o del libro a los hebreos, nosotros entendemos allí que lo que se alaba de Rahab es su fe. No se hace un caso, no se alaba, no se elogia la mentira que ella tuvo que proferir en este caso, pero que eso a la vez nos recuerda que Dios vio en ella una chispa de fe, y eso fue lo que se valora, esa chispa de fe, y eso nos muestra lo que ayer estábamos viendo, la gracia de Dios alcanzando a las personas donde ellos están. Y esto es muy interesante, porque justamente usted mencionaba que quizá ya cuando descubrió que eran israelitas, porque tal vez no era lo más evidente, pero luego se da cuenta que ellos son israelitas. Me gusta lo que dice ahora desde el verso 8, siempre el capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé
que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y pastor, todo hemos leído hasta acá. Esta va a ser el cierre de la reflexión de hoy, en realidad, porque esta declaración final es una declaración de fe tremenda, y aunque por la forma en que ha actuado parece que su fe apenas comienza a florecer, ya es tan grande como para reconocer que solo hay un Dios. ¿Qué nos dice esto sobre cómo Dios, usted ya lo mencionaba, está obrando en el corazón de ella, pero ella está respondiendo a la gracia de Dios? Es notable cómo en aquella época que no había televisión, que no había todos los medios de comunicación que tenemos ahora, pero claro, a través de la palabra, a través de una persona, otra persona, se transmitía la información, como fue por la mayor parte del tiempo de la historia de la humanidad. Solo hasta recientemente, si usted se pone a ver desde cuándo tiene Facebook, Sí. y es muy reciente comparado desde cuando hay televisión o radio, pero aún así eso es reciente comparado con toda la historia de la humanidad, los miles de años que llevamos. Pero esta mujer había escuchado, ahí no habían fotos, ahí no había un video, un short, algo ahí de cuando el pueblo estaba cruzando el Mar Rojo o cuando el faraón fue destruido en el mismo lugar. Simplemente era la palabra, se había transmitido, las personas que habían sido testigos lo habían transmitido con tanta veracidad que no había otra opción que creer que eran historias realmente verdaderas, y ahí comienza a renacer la fe de ella, en esta mujer que su estilo de vida no es encomiable. Allí no sabemos qué situaciones llevaron a ella para vivir en ese estilo de vida. Sin embargo, tenía un corazón sensible, una mente sensible, porque cuando escuchó acerca de todo lo que había sucedido allá en Egipto a través del pueblo de Israel, cómo Dios estaba obrando en ellos, ella creyó estas palabras. Y es bien interesante que su confesión se le ha hecho estudio y tiene un centro. El centro de su confesión hizo sacar las aguas del Mar Rojo, y también cuando destruyó a los reyes amorreos. Su discurso comienza hablando, porque ese es el centro. Los dos extremos, que este es un quiamo, lo habíamos mencionado, los dos extremos, habíamos mencionado que es un quiamo, son, en primer lugar, sé que Dios os ha dado esta tierra. Al final, ella termina hablando de ese Dios. En el versículo 11, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Noten cómo la confesión de ella está basada en hechos que podían ser realmente probados, establecidos, que habían sucedido, se había contado lo que había pasado en Egipto, pero entonces ella creyó que eso no era casualidad, sino que había un poder superior, que en este caso es Dios. Y aunque ella era una mujer cananea que de seguro había también vivido en la idolatría, ahora ella comienza a pensar que realmente hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. De hecho, la mención que ella escondió a los espías en un terrado nos recuerda que en esa época, en ese tiempo, también las personas ahí en las azoteas o terrados también lo dedicaban para cultos idolátricos a diferentes dioses. Y el hecho de que ella los haga esconder allí indica que ella está poniendo su confianza en ese Dios que creó los cielos y la tierra. Lo maravilloso de esto, hermano Gerson, es nuevamente, aquí hay un tema que no debemos juzgar por las apariencias. No debemos pensar, esa persona ya está perdida, miren lo que hace. Veamos
cómo se ha metido en problemas y esa persona ya no hay esperanza. Claro. Esta historia nos muestra hasta dónde la gracia de Dios es capaz de alcanzar y que personas que nosotros pensamos que son lo menos probables para la salvación son aquellos que pueden llevarnos incluso hasta la delantera. Amén. Y en ese sentido, pastor, para terminar, ¿cómo podemos nosotros que decimos que tenemos esta luz, que conocemos el Evangelio, dar un testimonio que permita a estas personas tomar esa decisión consciente, como se ve que lo hace Rahab, por el Señor en el momento crucial de sus vidas? Hay una importancia de contar lo que Dios ha hecho con nosotros y reconocer que no hay casualidades, porque más adelante leemos en la historia que ella vivía a la orilla del muro y ella pudo bajar a los espías después que ella dijo, no, no están aquí. Ella pudo hacerlos descender por una cuerda. No hay casualidades. ¿Por qué Dios permitió que ellos se fueran? Ellos ni siquiera planearon eso. No, nos vamos a ir aquí y si pasa algo nos bajamos por el muro. No, eso se fue dando allí en el camino, pero no hay casualidades. Entonces lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros hoy, hermano Gerson, es con toda persona que nos relacionemos, que esté dentro de nuestro rango de alcance, hablemosle del amor de Dios, veámoslos como candidatos potenciales al reino de los cielos. Creo que tenemos que aprender a relacionarnos con las personas y ver en esas personas líderes de iglesia, ver en esas personas alguien que está haciendo el bien a otros. Nunca ver a esas personas pensando, esta persona ya está perdida. No, veamos mejor de otra perspectiva. Estos son candidatos al reino de los cielos. Entonces, pastor, ore por nosotros para que podamos ser sensibles a esas personas que nos rodean, que quizás ya escucharon de nuestro Dios y solo están esperando que nosotros podamos llegar allí y dar ese testimonio que les permita conocerlo mejor a nuestro Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos muestras cómo valoras aún la fe más débil, pero que sea fe verdadera y fe en ti y en tus promesas. Te damos gracias porque tú estás obrando en todo lugar a fin de salvar hasta lo sumo. Ayúdanos a cooperar contigo, que cualquier persona que esté cerca de nosotros podamos verlos como candidatos al reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.